Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy cerramos nuestra maratón de imagenología con un gran doctor, un gran colega y un gran amigo, el doctor Harold Altamirano. Él es médico veterinario egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, dedicado al diagnóstico por imagen en el área de ecografía desde el año 2012, diplomado en ecografía abdominal obstétrico y color Doppler en la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión, en la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. Es docente, instructor de talleres y cursos de ecografía a nivel nacional, docente, instructor, director de la Clínica Veterinaria Altabec, coordinador de Antalbec, centros de posgrados y capacitaciones veterinarias. Bueno, y ni qué decir de muchas charlas, ya lo tenemos por segunda vez aquí en esta plataforma y claro que queremos tener por muchas más charlas, es un gran ponente. Le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor Harold. Adelante, ¿cómo se encuentra, doctor? Harold, activa tu micrófono. Ahí, dale. Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, dale, está desactivado, Ok, disculpe. les decía que muchas gracias nuevamente por la invitación, doctor Edwin. Gracias por la invitación, yo muy contento. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este momento, tanto en el Zoom como en el Facebook. Gracias por la invitación nuevamente y yo contento de compartir con ustedes, doctores. Espero que todos se encuentren muy bien, que se cuiden bastante por esta situación en la cual estamos viviendo. Muy agradecido por la invitación, doctor. Gracias a usted, doctor. De verdad que toda la comunidad veterinaria, mucho más que ve, le da las gracias. Y adelante con la charla, estamos atentos. Cualquier pregunta, recuerden que el doctor encantado les va a responder. Yo las voy a ir anotando, no se preocupen, y al final podemos hablar o durante el proceso, no hay problema. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la exploración ecográfica del sistema gastrointestinal. Vamos a aprender desde lo más básico, lo que es la ecoanatomía, los planos de cortes y todas las patologías que podemos encontrar en ellos, ¿sí? Ok, antes de hacer una ecografía, normalmente de la parte gastrointestinal, debemos de tener unas pautas. Nosotros debemos de tener pautas como, por ejemplo, cada vez que nos manden un paciente, nosotros debemos de primero tener en cuenta que al paciente se le debe de hacer un previo informe o aconsejarle en cuanto a preparar a este paciente para lo que es la evaluación de lo que es el sistema gastrointestinal. No se trata de realizar una ecografía gastrointestinal por hacerlo. Me explico. Por ejemplo, si necesitamos descartar algún paciente para cuerpo extraño, ya sea estomacal, intestinal o cualquier patología, si el paciente no viene en ayunas, pues definitivamente no vamos a poder realizar una ecografía veraz. Va a haber demasiada cantidad de contenido alimenticio en el estómago, demasiada cantidad de gases, va a interferir ello con nuestra evaluación, con nuestro diagnóstico y vamos a errar. Entonces, siempre lo ideal es, antes de todo, realizar lo que es un ayuno mínimo de 12 horas, e ideal incluso hasta de 18 horas. Es lo que siempre recomendamos. E incluso, si es que lo permitiese el paciente, un vaciamiento del colon, porque a veces el colon presenta gran cantidad de feca, ¿no? Para ello, podemos hacer que el perrito se vaya a dar una vuelta fuera de la veterinaria, en el parque, para que haga sus necesidades, de tal manera que podamos evaluar correctamente. Muy bien, entonces, para empezar la ecografía gastrointestinal, muchos colegas tenemos miedo a veces de fallar, errar en un diagnóstico, verás, pero en realidad eso requiere mucho conocimiento anatómico, requiere de mucho entrenamiento en cuanto a la teoría. Pero ahí luego, con la práctica, se va haciendo todo muy sencillo. Entonces, el procedimiento del paciente en el cual nosotros vamos a empezar, bueno, como ya saben, toda ecografía se hace de decúbito dorsal. Podemos de repente generar un inclinamiento hacia el lado derecho, lateralizarlo hacia el lado derecho para evaluar hacia el lado izquierdo del abdomen del paciente, evaluamos lo que es el fundus gástrico. Si de repente lateralizamos hacia el lado izquierdo del paciente, evaluaremos la parte del píloro, duodeno descendente.
y a veces en perros que son de tallas gigantes, extra grandes, quizás en estación también podemos evaluar lo que es el aspecto ventral del píloro y cuerpo del estómago. Lo correcto para este estudio, valga la redundancia, es que tener equipos de alta gama. En mi experiencia, yo justo en estas diapositivas he colocado imágenes con equipos de gamas medias, como también equipos de alta gama. Y lo ideal sería para generar una buena evaluación de los estratos de las paredes, de los intestinos, del estómago, ver aquellos detalles, es trabajar con equipos de alta gama. Los equipos de alta gama, al tener mayor potencia acústica, va a hacer que nuestra evaluación sea muy fácil. Entonces, igual no porque yo no tengo un equipo de alta gama no voy a poder hacer ecografía gastrointestinal, ¿no? En absoluto. Sí se puede, claro que sí. Pero vamos a tener que preparar más al paciente, de repente calibrar, setear mejor nuestro equipo, etc. Por ello se recomienda trabajar siempre con frecuencias altas. Recuerden que casi la mayoría de gases intestinales se encuentran bastante superficial a la parte ventral. Entonces, ello permite usar frecuencias incluso mayores de 7.5 MHz y si nos permite, de repente, trabajar con traductores lineales, sobre todo en pacientes pequeños, sean felinos, cachorros, o incluso pacientes grandes que nos permitan el que nosotros podamos trabajar tranquilamente. Repito acá, entonces, el ayuno es muy esencial para una ecografía gastrointestinal, mínimo de 12 horas a 18 horas. La sedación. Normalmente, para un paciente que va a ser evaluado para este tipo, imaginemos que viene con una perforación intestinal por un cuerpo extraño punzante. Muchas veces el cólico, los espasmos generan una intolerancia al transductor y no permite que podamos colocar el transductor y esto pues pueda conllevar a que no hagamos una evaluación correcta. Esto creo que nos puede pasar en algún que otro paciente. Allí recién podemos pensar en hacer una sedación. No es necesario sedar, será el 1 o 2% de los pacientes. Pero de ser necesario, se requerirá una sedación para hacer una exploración correcta, poder presionar con la fuerza necesaria el abdomen y poder llegar a partes más dorsales, más profundas del abdomen para poder evaluar correctamente. Si no se requiere, podemos en todo caso, si el paciente no se deja, de repente permitir el ingreso con el propietario, darle la comodidad en una buena colchoneta, un lugar silente y hacerlo muy pausado quizás. También la sedación, recuerden que tiene que valorarse el riesgo paciente. Entonces, hay que conocer que la ecografía tiene ciertas ventajas, las cuales son muy amplias a la exploración ecográfica, pero también tiene sus desventajas y limitaciones. La ecografía gastrointestinal no es una panacea, no es que con esto yo voy a llegar a complementar todo. Recuerden que esto tan solo es parte de todo un total de métodos, complementos diagnósticos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene y está de repente con alguna sospecha de un cuerpo extraño, porque incluso hasta el propietario lo vio, doctor, se tragó una moneda. Entonces, el médico tiene que saber cuándo ordenar una ecografía correctamente y cuándo no. Si yo creo que es una moneda, mejor se va a valorar por una radiografía, ¿cierto? La radiografía va a valorar mejor esto. Si de repente ya hice yo una ecografía en el estómago y sospecho de una masa, de un tumor, de una neoplasia que está en el estómago, lo complemento con una endoscopía, por ejemplo. ¿No? Esto me permite la endoscopía tomar ya muestras, hacer una histopatología y profundizar más mi estudio. Entonces, y muchas cosas más que vamos a ir viendo, pero recuerden que siempre la radiología es muy importante y complementa la ecografía, al menos en esta parte. Y saber que 1000 veces la radiología valora mejor lo que es el estudio de los gases. Los gases nos impiden, recuerden que el gas es el enemigo del ultrasonido, nos generan muchas reverberaciones, cortinas que tapan totalmente la evaluación. Entonces, para ello yo prefiero usar mejor la radiografía. Por ejemplo, cuando hay una dilatación, torsión bulogástrica, en definitiva la ecografía no va a ayudar, si en cambio la radiología, cuando hay una dilatación bulogástrica, por ejemplo. Y si tengo un cuerpo extraño, que es sólido, que es metálico, y que la radiografía me permite, se puede mejor proceder con una radiología. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer la evaluación del sistema gastrointestinal. Vamos a recordar un poco
Vamos a recorrer todo esto y acá vamos a observar, por ejemplo, vamos a hacer un recordatorio anatómico. Acá tenemos ingreso del cardias, estómago, fondo gástrico, tenemos aquí lo que es el píloro, tiene una curva, lo que es el duodeno descendente, y luego, bueno, viene un embarañado que yo le digo así de recorrido del sistema gastrointestinal. Bueno, recuerden que el intestino delgado comienza con duodeno, sigue lo que es yeyuno, continúa ilion, ¿no? Y se comunica aquí la ampolla ileocecal con el colon ascendente, colon transverso y el colon descendente. Es bastante importante recordar esta anatomía, memorizar la anatomía, porque son los puntos claves en los cuales yo voy a colocar el transductor para así yo poder hacer un diagnóstico más certero. Entonces, vamos a hacer o colocar el transductor, por ejemplo, para evaluar lo que es el estómago. Vamos a generar en el estómago dos cortes, un corte longitudinal y un corte transversal. En el corte longitudinal, lo que vamos a generar aquí es la imagen del estómago. Vamos a conocer el estómago. El estómago contiene los pliegues bastante notorios, ¿sí? Los pliegues, estas criptas que se notan por aquí en la parte de la mucosa. Luego vamos a conocer un poco cuáles son las interfaces, pero todo esto hiperecoico que ustedes observan viene a ser la parte del lumen. Es mucus, por eso está brillante. Y acá tenemos un poco de ingreso de colas de cometa, que es un tipo de radiación. Esto de aquí viene a ser una capa de la mucosa, la submucosa, la parte muscular y la parte de la subserosa y la serosa que se mueve. La medida del estómago se está realizando, como pueden observar, de la parte de la mucosa hasta la parte de la serosa. Es por ello importante que el estómago esté en ayunas para una correcta evaluación en el paciente, el preparado es muy importante. Aquí tenemos un estómago, por ejemplo, totalmente colapsado, está en ayunas, y uno puede hacer la medida de la mucosa hacia la serosa. Si nos vamos a otro punto bastante importante en la evaluación, tenemos esta asa intestinal, intestino delgado, el duodeno ascendente, se caracteriza porque es bastante recto, bastante alargado, está ubicado en la parte ventrolateral derecho del abdomen del paciente. Vamos a generar un corte longitudinal y vamos a encontrar esta silueta que podemos observar. Es un corte longitudinal. Vamos a reconocer un poco las interfaces, por ejemplo, esto viene a ser lo que es el lumen, esto viene a ser la mucosa, lo hiperecoico es la submucosa, lo anecoico, músculo liso, la parte muscular, y la parte hiperecoica es la subserosa con la serosa que se une. Incluso si ustedes se percatan, aquí tenemos el cuerpo del páncreas en caso de los caninos. El páncreas, que no es tema a tratar, pero está bastante involucrado con el sistema gastrointestinal, vamos a observar que tiene tres porciones. Recordemos que esta que está medial del duodeno ascendente es el lóbulo derecho, o también conocido como ala derecha del páncreas. Tenemos parte del cuerpo, y esto vendría a ser el lóbulo izquierdo o ala izquierda del páncreas. Recuerden que en los caninos se evalúan lo que es el ala o lóbulo derecho. Y está muy comprometido con el duodeno, están pegados casi juntos, incluso sin necesidad. Yo no estoy evaluando el páncreas, pero ya estoy observando, miren, la porción del lóbulo derecho del páncreas, que se está viendo en esta imagen dorsal al duodeno ascendente. La medida del asa intestinal se hace siempre desde la luz intestinal del lumen hacia la serosa. Puede ser la medida, si ustedes desean, en la parte dorsal, o también podría ser en la parte ventral. Acá estamos generando un corte transversal del duodeno. Estamos viendo el duodeno en corte transversal, y se percatan también cuando uno corta en transversal del páncreas, podemos observar parte de este que también se encuentra en un corte transversal. Entonces, el páncreas es sencillo de encontrar, doctores, solo que hay que saber el recorrido anatómico y las técnicas en las cuales, en cuanto a ubicación anatómica, para facilitar su estudio y memorizar lo que es la característica de ello. Acá tenemos ahora lo que es el colon. El colon se diferencia del intestino delgado. Pueden ver que la mucosa para nada es amplia. Es una pared bastante delgada, bastante fina.
Acá podemos observar que el colon se caracteriza porque la pared es muy delgada y el contenido siempre del colon en la mayoría de veces es contenido de gases o fecaloma, fecas. Recuerden que el colon tiene 3 porciones. La parte final, bueno, vamos a hacerlo de esta parte, que va un poco paralela o medial de lo que sería el lóbulo derecho del páncreas. Tenemos el colon ascendente, luego hace una curvatura, colon transverso del abdomen y viene luego el colon descendente. Al corte transversal, igual, tenemos la imagen bastante delgada. En realidad, a veces es un reto medir la pared del colon cuando incluso el contenido del colon descendente está abajo, está vacío. No se puede un poco medir mucho la pared, a menos que tengamos fecas y ahí ya lo podemos medir fácilmente. Entonces, ¿qué evalúo yo en el sistema o en el tracto gastrointestinal? Uno son las paredes. ¿Ya? La pared es muy importante. ¿Qué tengo que reconocer? Las capas de la pared. Las capas vamos a tener que diferenciarla. Ya vamos a conocer, ya les menciono que era lumen, mucosa, submucosa, la parte muscular y la serosa. Muy importante ver que esos estratos, esas paredes se mantengan, que estén bien diferenciadas. Para ello recomiendo por ello un traductor lineal, si es que nos permite el estudio. Cuando tenemos, por ejemplo, pérdida de estas capas de pared, vamos a conocer y vamos a aprender que eso se llama un cuadro de pseudoestratificación o pseudopared, y esto es sugerente a un inicio de un proceso neoplásico. También tenemos que evaluar el grosor de la pared. El grosor de la pared es importante porque vamos a ver si es que es un cuadro inflamatorio, es una gastritis, una enteritis o una colitis. El contenido luminal también es otro punto importante evaluar. El contenido luminal se refiere a ver si es que tiene presencia de líquido, gases, patrón alimento, mucoso, patrón fluido en general. Eso también tenemos que aprender a evaluar. La distensión luminal, otro punto que tengo que reconocer. ¿Qué veo en la distensión? Pues vamos a conocer, por ejemplo, que cuando haya cuerpos extraños de tipo no lineales, una característica es la distensión luminal, ya sea en la parte anterior o posterior del cuerpo extraño. Eso ayuda también. Cuando haya pacientes, por ejemplo, con una gastroenteritis muy severa, un cachorro, por ejemplo, con coccidias, giardias o parvovirus, vamos a ver que hay mucha distensión luminal tanto del intestino delgado como el grueso. ¿No? Eso también ayuda a ver que el paciente está con diarrea, nos permite evaluar ello. El peristaltismo, ¿no? Todos sabemos que el peristaltismo es muy importante, movimientos intestinales, la parte de la contracción muscular. Es bueno saber que el peristaltismo debe estar presente, debe estar conservado. Cuando hay aumento de peristaltismo, indica que hay un cuadro de diarrea que se está aproximando. Cuando tenemos ausencia o disminución de peristaltismo, indica un hilio paralítico. Este hilio está comprometido muchas veces por obstrucciones gastrointestinales y demás. Otros puntos a evaluar en el sistema gastrointestinal es los nodos linfáticos, que siempre van a estar presentes a nivel de toda la parte del omento. Tenemos los linfonódulos mesentéricos, están los yeyunales, los ciliacos mediales, un poco más caudales del abdomen, los perihepáticos, periportales, periesplénicos. Toda la cavidad abdominal tiene infinidades de linfonódulos, los cuales también se evalúan cuando, por ejemplo, hay una peritonitis, cuando podría haber de repente una perforación de la pared del intestino, cuando hay neoplasias, si es que veo de repente a pacientes que tienen, me ha pasado colectas uterinas, como se ha perforado la colecta uterina, se ha roto la pared del útero, también puede generar inflamación de estos linfonódulos que puedan complicar en pancreatitis, también se debe inflamar, etcétera, etcétera. Entonces también tengo que evaluar los linfonódulos regionales. Y otros tejidos involucrados nos referimos, por ejemplo, al omento, al mesenterio. Este punto también debo yo de conocer y saber que el omento mesenterio tiene una ecogenicidad bastante hipoecoica, que cuando hay, por ejemplo, peritonitis, un proceso inflamatorio intestinal, puede generarse que este tejido se vuelva más hiperecoico. Entonces llamamos que hay presencia de un omento de tipo reactivo. Entonces, las paredes. Vamos a conocer cuáles son las diferenciaciones de estas 5 capas ecográficas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos que la parte del lumen, ¿sí? La parte de la interfaz de la mucosa del lumen se ve bastante hiperecoica, la mucosa hipoecoica, la submucosa hiperecoica, la muscular hipoecoica, la subserosa hiperecoica, ¿no? Entonces, vamos a conocer estas capas de pared. Acá tenemos un ejemplo
en el cual esta parte interna viene a ser el lumen, ¿sí? Si nos vamos hacia la parte ventral, esto sería la mucosa. Esto se caracteriza, yo veo esto, digo, sí, es un intestino delgado, probablemente sea duodeno ascendente. Se caracteriza porque la mucosa es bastante amplia. Todos sabemos la función del duodeno, absorción de nutrientes y demás, y las vías son bastante largas, por ende la mucosa siempre es amplia. La mucosa luego sigue esta, que viene a ser la submucosa, esta otra capa, la parte muscular y muscular, el músculo liso de la pared del intestino, y esta parte más hiperecoica, que es la fusión de la subserosa junto con la serosa. Aquí tenemos un ejemplo en el cual hay un duodeno descendente, un paciente, estoy usando un traductor lineal, se está usando un software que es el trapezoide, que amplía un poco la visión, se amplía el abanico del estudio, por eso se ve un poco forma trapezoidal, valga la redundancia. Se está usando a frecuencias altas y por ende puedo de repente obtener un poco mejor las imágenes, a diferencia de equipos de gamas medias. Bueno, reconozcamos las características, las capas, ¿no? Lumen, mucosa, submucosa, lo hiperecoico, lo anicoico que se ve tenue en la parte muscular y la parte hiperecoica, la serosa. Muy bien, estamos haciendo la medida, está en 4.83 milímetros. Perdón. Bueno, ahora vamos a evaluar el estómago. Sí, ¿cómo es que reconocemos el estómago? Podemos ver que el estómago, por ejemplo, está pues ubicado cerca delante del proceso sifoides, un poco lateralizado hacia el lado izquierdo para evaluar lo que es el fundus. Al colocar un corte longitudinal, vamos a observar esta pared. Por ejemplo, este estómago presenta contenido alimenticio. Pueden observar un poco de contenido alimenticio, parece un alimento de tipo blando, húmedo, y está generando aquí un poco de reverberación, una pequeña cola de cometa, infinita. Estamos tomando la medida. Acá tenemos otra medida del estómago, de la mucosa hacia la parte de la serosa. Vemos parte del lóbulo del hígado. Probablemente por ubicación podría ser este lóbulo cuadrado o quizás parte del lóbulo medial izquierdo. Cuando tengamos estómagos en el cual se puedan ver sus pliegues bastante marcados, como en esta imagen, recuerden que la medida se debe de tomar en la parte más delgada, es decir, en la parte más hueca, en la parte más cóncava. No puedo tomar la medida de aquí, donde está la cripta, donde está este pliegue, porque si yo tomo de aquí, voy a tomar una medida bastante amplia y voy a tener una falsa gastritis, por ejemplo. Siempre se toma en la parte más delgada, ¿ok? Y bueno, el intestino se toma, para recordarles, del lumen hacia la serosa. Igual acá, del lumen hacia la serosa. Acá otra medida, del lumen hacia la serosa. Yo puedo hacer la medida en la parte más dorsal o si no, de aquí hacia arriba, en la parte más ventral. Medidas que podemos obtener. Bueno, esto es una compilación de libros que he sacado, ecografía veterinaria. Tenemos estas medidas. Por ejemplo, en el perro el estómago, la pared debe ir entre 2 a 5 milímetros aproximadamente, en un felino de 1.7 a 4. Y así tenemos medidas del duodeno, del yeyuno, y el colon, como pueden ver, son medidas bastante reducidas. Recuerden que la pared del colon se caracteriza porque es sumamente delgada. Otro punto a evaluar, decíamos que era el tipo de contenido luminal. Vamos a conocer que tenemos un contenido luminal de tipo alimenticio, mucoso, forma de fluido, gas. Particularmente se describe como patrón alimento, un patrón mucoso, un patrón fluido o un patrón gaseoso. Por ejemplo, este es el estómago y podemos observar aquí que estamos viendo el estómago con un contenido alimenticio, así es como se caracteriza. Y el intestino delgado, por ejemplo, el duodeno, es normal que tenga siempre un patrón mucoso. El bolo alimenticio pasó del estómago degradado y pasó esto y generó pues, mucus, y esto es lo normal que se debe observar. A diferencia cuando hay una patología, por ejemplo, de una enteritis, por cualquier trastorno, sea bacteriano, viral, o quizá alguna obstrucción mecánica, un cuerpo extraño, vemos cómo generamos aquí una dilatación o una distensión luminal
porque tenemos aquí un patrón de contenido líquido, patrón fluido, se determina esto. Como en este caso, el paciente presenta contenido, un patrón de tipo fluido, hay una moderada distensión luminal. Aquí también observamos asas intestinales cortadas de manera transversal. Pueden observar que presenta un patrón fluido, está un poco distendido, hay una distensión luminal. Y observamos alrededor, tenemos que el omento, el mesenterio está más hipericogénico. A esto me refería, que también es parte de la evaluación del sistema gastrointestinal. El aumento, cuando se presenta más hiperecoico, se dice que es un momento de tipo reactivo. Y esto es un sugerente a un proceso inflamatorio. Si hubiese por ahí presencia de líquido libre, por ejemplo en pancreatitis, o por alguna perforación de un asa intestinal, ya sea por un cuerpo extraño o por alguna neoplasia, podemos pensar incluso por una peritonitis. Aquí tenemos otra distensión luminal, asa intestinal con patrón fluido. Esto es indicativo de una posible, como les repito, hay una infección, hay acúmulo probablemente de diarreas, puede ser paciente que presente un cuerpo extraño de tipo no lineal, que esté generando una obstrucción, no nos permita que siga pasando los líquidos, etcétera, etcétera. Esto es un patrón de tipo gaseoso. El contenido de tipo gaseoso lo vamos a reconocer por la presencia de estos artefactos, que se llaman reverberación. La reverberación genera este tipo de imagen, tipo unos láser, estos se llaman colas de cometa. Entonces cada vez que vea un estómago y uno dice, señora, ¿su perrito está en ayunas? Sí, doctor, no ha comido nada. Y al final cuando uno evalúa vemos bastante alimento y gases. Señora, no me miente, acá está la ecografía que está lleno de cometa. No nos pueden engañar a nosotros los ecografistas. Este es otro tipo de contenido luminal, por ejemplo, en el estómago, cuando el paciente tiene, indica, para mí particularmente en la clínica, dos cosas. Uno, que el paciente recién acaba de tomar agua, si en caso viene de fuera de la clínica, acaba de tomar agua, contenido líquido, es uno. Dos, si viene fuera es que quizás puede haber una obstrucción en el píloro, en el duodeno descendente, en cualquier parte del asa intestinal. Es característico también de una obstrucción intestinal, porque los líquidos está tomando y no está pasando. O si es un paciente que está con una gastroenteritis, no sé, quizás en un cachorro por parvovirus o giardia o coxías o cualquier otra patología leve, pues es indicativo que es por la misma fluidoterapia. El paciente no está dándole agua, pero está lleno del estómago de líquidos porque está con fluidoterapia y el estómago tiene que llenarse de líquidos. Entonces, de esta manera describimos el contenido luminal, en este caso patrón fluido. Ahora vamos a conocer lo que se llama el contenido alimenticio. Aquí vamos a ver un patrón alimento. Miren el estómago. Recuerdo a este paciente ñato. Me dice, bueno, en este caso el perrito había comido un poco de croquetas con arroz. Se notaba un poquito. Le digo, señora, ¿qué he comido? Me contó, me acuerdo que era arroz blanco. Se nota. Un contenido alimenticio. Aquí, por ejemplo, este paciente, Chihuahua, está con alimentos húmedos, está con Gils en lata, está con un proceso gasentérico y estaba comiendo Gilsidet. Y miren cómo la diferencia un alimento de tipo más sólidos a alimentos más húmedos. Acá igual otro. Acá podemos observar el estómago, estamos evaluando. ¿Qué tipo de contenido tiene este estómago? ¿Están ayunas? ¿Qué dicen? A ver, sigamos evaluando. Hay un poco de patrón gaseoso, ¿no? Vamos a repetir. Hay un patrón gaseoso. Parece que existen ayunas, está un poco colapsado el estómago, tiene un poco de gases. Por aquí un poquito de líquido, ¿no? Leve. Bueno. Muy bien. Entonces el estómago es fácil de identificar por sus pliegues. Ya lo conocemos, los pliegues es muy sencillo de identificar. Eso sí, cuando el estómago, cuando ya el paciente nos hace caso y viene en ayunas, muchas veces el estómago está muy colapsado y sí, es un reto al medir el grosor de pared por los pliegues. ¿Sí? A veces se pega tanto y no sé dónde comienza a bajar el lumen para poder medir. El duodeno ascendente, ya sabemos, es un segmento bastante grueso, pasa por la parte
ventrolateral derecho del abdomen, bastante largo, y se caracteriza porque su mucosa es bastante amplia. Ahí está el estómago, está con los pliegues, este es en un felino. Y este es un estómago colapsado, no está preparado para el estudio. Aquí tenemos otro estómago, de igual manera, ¿no? Podemos observar, miren, los pliegues, y esto anecoico viene a ser un poco de líquido, y uno puede empezar a medir de esta manera. ¿No? Qué lindo cuando el paciente viene preparado para el estudio. Muy bien, entonces, vamos a recordar que, bueno, un dato que en caso de los felinos, el ilio presenta una submucosa más brillante y prominente. Bueno, y el colon ya vamos a conocer que se parece, o es muy delgadito, parece muy delgado. Muy bien, entonces vamos a ir identificando parte de ello, ¿ya? Entonces, el estómago, para evaluarlo, sería, bueno, un dato que sería mejor evaluado con tránsito valitado en cuanto a su motilidad, ¿no? A ver si es que hace peritaltismo, también el estómago empieza a contraerse muchas veces cuando está haciendo digestión, pero si queremos evaluar mejor sería con un tránsito valitado. Ah, por si acaso, otro dato les doy que cuando van a ustedes a realizar, por ejemplo, una radiografía contrastada con sulfato de bario, lo ideal primero hacer es una ecografía y luego pasar a radiografía, porque si ya le dan el sulfato de bario, este contraste puede generar muchos artefactos dentro de la ecografía y no nos va a ayudar a ver nada. Así que recuerden, primero ecografía y luego ya hago mi radiología si en caso deseo complementar con sulfato de bario. Entonces el estómago, en su parte izquierda, vamos a encontrar lo que es el fundus gástrico. Ahora vamos a ver cómo es que se ve esto. A la parte derecha del estómago vamos a ver la primera porción del intestino delgado, que vendría a ser el antro del píloro, ¿sí? Difícil de evaluar, dice, sí. Bueno, es práctica en realidad, pero se dificulta mucho en pacientes que son de tórax profundo, estos que tienen parte de el hígado bastante craneal, y ahí sí nos dificulta porque tenemos que colocar el transductor entre los espacios intercostales y de repente por ahí es un poco difícil. Pero si es un perro pequeño como un Shih Tzu, un Schnauzer, un Cocker, razas medianas, la verdad que no es tan difícil. Ok, entonces acá tenemos el estómago, estamos viendo parte del fondo gástrico. Coloco siempre imágenes diapositivas con equipos de medias gamas, porque creo que todos empezamos a hacer ecografía con equipos básicos y luego quiero que vean cómo es que se observa con equipos de alta gama, hay bastante diferencia, ¿cierto? A ver, esto es el estómago, esto viene a ser el fundus, hay bastante líquido, estamos hacia el lado izquierdo, casi más o menos por la línea mamaria izquierda, entre el quinto pezón más o menos, para que podamos ver o reconocer dónde estamos ubicando el transductor. Aquí tenemos otro estómago. Esta es la parte del fundus gástrico. Vemos ahí contenido líquido, la parte más dorsal, lado izquierdo. Incluso por aquí algo de cabeza de vaso se está asomando. La porción de la cabeza del vaso. Acá tenemos un video, miren, ahí está el fundus gástrico, estamos hablando, tiene un contenido líquido. Un poquito de residuos alimenticios, pueden observar cómo está cayendo. Muy bien. Luego, para evaluar lo que es el píloro, acá tenemos porción del píloro. Pueden observar el píloro, este es en corte transversal. Esto está continuando la salida casi por encima de la línea mamaria derecha. Podemos encontrar el píloro. Acá tenemos otra porción de píloro. Aquí igual en corte transversal. El antro pilórico es importante evaluarlo porque a veces hay estenosis de este, puede haber presencia de cuerpos extraños que también se ubican en dicha región o alguna neoplasia. Aquí tenemos un paciente, hígado, y encontramos el píloro en corte transversal. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver dos imágenes, una aquí hacia el lado derecho de su pantalla, el antro pilórico, ven como pueden observar que está alrededor del hígado, y aquí tenemos en un corte longitudinal, estoy largando con el transductor para poder observar bien el píloro.
Entonces, en estómago, ¿qué voy a evaluar? El engrosamiento de sus paredes, tengo que ver la diferenciación correcta de sus paredes, tengo que ver si es que hay un hilio paralítico, un éstasis. También puedo tener de repente la úlcera gástrica. Una úlcera gástrica se puede observar en parte, no es 100% confiable, para ello yo creo que mejora la endoscopía, pero la ecografía nos puede dar ciertos parámetros, como por ejemplo, que el engrosamiento focalizado de una pared, vamos a encontrar un pequeño cráter en el margen de la mucosa, y ahí vamos a encontrar cómo que se está adentrando pequeñas burbujas de gas, entonces por ahí salen bastante de gas, se ve bastante hiperecoico en esa región. Vamos a ver atonía, está inmóvil, pared del estómago. Esto podría estar asociado a gastritis o quizás inicio de una neoplasia. Acá tenemos un ejemplo en este paciente. Pueden observar, miren la pared que está bastante engrosada. Este paciente viene con vómitos sanguinolentos ya por varios días. Es muy soberana, siempre recuerden para la ecografía, la clínica. Siempre cuando uno hace la ecografía, tenemos que ser bastante preguntones, por decirlo así, como nuestros pacientes, ¿no? Señora, si es que es un paciente derivado, ¿no? Yo digo esto por pacientes derivados que yo recibo bastante. ¿Cuál es el motivo de la ecografía? El doctor, ¿para qué le pidió su doctor? ¿Qué está haciendo? ¿Tiene vómitos? ¿Al día cuántas veces vomita? ¿Hace con sangre? ¿Qué color lo está haciendo? Si hay diarreas, ¿no? Uno pregunta bastante para también relacionar la clínica con la imagen que estás haciendo. Recuerden que nosotros los ecografistas no somos fotógrafos, somos médicos, el cual tenemos que hacer una breve anamnesis para poder correlacionar los síntomas que tiene el paciente con lo que estamos nosotros observando. Aquí tenemos, recuerden que el estómago en perros no debe pasar de 5 milímetros, y está en 9,63, de una gastritis moderada. Aquí tenemos otro paciente, está también con engrosamiento de la pared, también con sintomatología de mesis constantes. Aquí podemos observar otra evaluación en la pared del estómago. Miren, esto ya vendría a ser neoplasia, ¿no? Son nódulos, probablemente sean leiomiomas. Estos leiomiomas son siempre característicos de neoplasias pequeños, hipoecogénicos, y aquí donde que ya tiene que preceder conmigo lo que es la endoscopía, para poder hacer la toma de muestras de estos nódulos que se ven en la mucosa de este estómago que está sobresaliendo. Acá vemos un video de esto, de estos nodulitos que están saliendo, ¿no? Definitivamente estudio de histopatología para complementar el estudio. A pesar que el paciente estaba en ayunas, miren la cantidad de gases que se observa, no está colapsado, era un perro, recuerdo, bastante grande. Entonces, definitivamente este paciente no era mío, era derivado a otro centro, y tuvimos pues que quedarnos con las dudas de ver posiblemente qué tipo de neoplasias tenía de la mucosa, de repente si era benigno o maligno. Miren este otro ejemplo, mi estómago con un rozamiento bastante focalizado en la parte más dorsal hacia el lado izquierdo, ¿no? También ahí sospechoso de alguna neoplasia, una gastritis crónica, quizás habría que complementarlo igual con una endoscopia. Entonces, las neoplasias gástricas que vamos a observar, las que están más comprometidas vienen a ser los linfomas, que pueden ser generalizados o pueden estar en el antro pilórico, se caracterizan porque son más hipoecoicos. A diferencia de los carcinomas gástricos, estos sí son bastante agresivos. Los carcinomas de estómago gástricos generan pseudoestratificación o pseudocapas, es decir, que esas interfaces características se pierden, como que si hubieran uno o dos capas nada más. Luego tenemos los leiomiosarcomas. Este tipo de neoplásicos son mucho más grandes, más estructurales, complejos, y generalmente pueden perforar la pared del estómago. A diferencia de estos pequeñitos hipoecoicos que son más homogéneos, como el que vimos probablemente en el video anterior, sean los leiomiomas. Muy bien. Por ejemplo, este es un linfoma gástrico sacado del atlas de Dominic Penning y André Danjou, donde se ve un estómago que presenta gases y hay nódulos bastante prominentes. Esto definitivamente es la evaluación de la endoscopía, se genera el estudio isopatológico ideal. Acá tenemos un carcinoma en el cual se está generando una pérdida de la pared en la pseudoestratificación o pseudocapas que se genera en caso de carcinomas.
Aquí también tengo otro que encontré esta pequeña masita, también derivado para endoscopía. Lamentablemente no puedo decir qué patologías se encontraron porque muchos colegas, al menos en estos años, que estas son ecografías antiguas que tenían este equipo, muchos decían, hacer una escopía, llegar a más, doctor, no, mejor ya y déjelo ahí nomás y esperemos hasta dónde nos cubre el perrito, ¿no? Si es que a veces no querían primero eutanasiar. Pero bueno, al día de hoy ya creo que la mayoría de personas ya está accediendo a más estudios, estamos nosotros ya educando más a nuestros clientes y nos permiten hacer mayores evaluaciones. Oh, me van a disculpar, pero creo que aquí hay un error vamos a salir un ratito de esto para poder corregir esta imagen que quiero verla primero. A ver, vamos a hacer un escape. Bueno, para no interrumpir lo que estábamos. Qué lástima. Bueno, igual las imágenes casi son repetitivas. Lo que yo quería mostrar es esto. Miren. Este es un paciente que viene con inapetencia, anorexia por varios días, había bajado bastante de peso, el cual nos menciona la dueña, estaba pues con anorexia, y vemos acá un asa intestinal, y vemos la pared cómo se ha perdido. Esta pared se ha perdido ya las capas. Estamos sospechando aquí de un proceso neoplásico intestinal, probablemente sea un carcinoma por la pérdida de estratificación. Igual la última palabra siempre lo va a tener la histopatología. Y podemos observar alrededor de este cómo el aumento hace su trabajo. El aumento inmediatamente al haber una neoplasia va y empieza como que a atrapar en forma de red, cubrir todo esto y se ve pues un aumento de tipo reactivo. Acá vemos la topografía del páncreas, también el páncreas había reaccionado bastante. Vamos a hablar ahora de lo que es el peritactismo. El peritactismo viene a ser la parte en la cual nosotros vamos a ver cuáles son las contracciones del músculo liso, el transporte del bolo alimenticio. Hay que conocer que lo normal es de 4 a 5 contracciones por minuto se da en el duodeno descendente y en promedio unos 2 a 3 por minuto en el yeyuno e ilio. Vamos a ver cómo es que observamos, si ustedes me dicen si el peritactismo en este caso está normal o está aumentado. A ver, voy a repetir el video. ¿No? Miren, 1, regresa, 2. ¿No? Creo que habían 2 movimientos peristácticos en menos de 5 segundos. Un aumento de peritactismo bastante severo. Esto es porque este paciente presenta una colectuterina, ya estaba haciendo un cuadro de uremia y azotemia, estaba con diarreas y estábamos evaluando esto. Aquí tenemos otro, un equipo de alta gama. Pueden observar, miren, este es intestino delgado, vemos acá que hay presencia de equilibrio y parte, por momentos sale parte del páncreas debajo de él y aumenta el peritactismo. Este pequeño Berrospi es un paciente que sufrió un accidente, lo atropelló un auto y generó una ruptura de vejiga. La vejiga rota y estaba generando ya un cuadro de azotemia postrenal. Está en el líquido libre todo de orina y está generando su aumento de peritactismo. Aquí tenemos otro para que puedan memorizar cómo es el peritactismo. Entonces, cuando yo estoy con mi paciente, pongo mi traductor en el duodeno y estoy esperando, y con mucha paciencia y contando cuántos movimientos peritálticos hay en un minuto, si es que hay peritactismo también, o hay un hilio paralítico, también es parte de la evolución del sistema gastrointestinal. Muy bien, entonces hasta ahí creo que ya mencionamos todo lo que tenemos que evaluar, ¿cierto? Vemos la pared, vemos la dimensión, el tipo de contenido luminal, vemos lo que es el peritactismo, y ahora vamos a ver pues lo que es la patología. Vamos a entrar lo más común, lo que todos esperamos en la clínica diaria, el diagnóstico de los cuerpos extraños. Vamos a diferenciar dos tipos de cuerpos extraños. Ya sabemos todos que existen los de tipo no lineales y los lineales.
Vamos a hablar de los cuerpos extraños no lineales. Tienen una marcada característica ecográfica al cual vamos a aprender. Lo primero es que siempre cuando sospechemos de un cuerpo extraño de tipo no lineal, es que se va a presentar una distensión intestinal. Sí o sí se va a dar una distensión, una dilatación, si quieren decirlo así, en la parte del lumen. Se amplía. Hay una distensión luminal, ya sea con un contenido de fluido o gaseoso. Lo siguiente es que podemos encontrar un hilio paralítico, un hilio que generamos que el prencatismo se va a perder, en este caso puede ser obstructivo, o también por un hilio funcional, porque también a veces que tengo pacientes con cuerpos extraños, no lineales, pero todavía sigue habiendo de repente disminución del peritalismo, todavía lo tiene. Llega un punto en que el músculo ya se cansa, como todo músculo, se fatiga y ya generamos un hilio bastante notorio. Entonces, la apariencia del cuerpo extraño va a depender de su composición. ¿Qué quiere decir? De que nosotros no sabemos en sí qué cosa es lo que tiene dentro del intestino, ¿cierto? Yo no puedo decir, así se ven los choclos, los corontas, así se ven los trapos, así se ven las gasas, es imposible. Por eso el diagnóstico es cuerpo extraño, ¿cierto? Entonces, esa interfase, esa superficie de cuerpo extraño, siempre lo voy a observar de un tipo hiperecogénico. Yo le llamo interfase hiperecogénica. Esa interfaz hipericogénica siempre va a ser emisora de sombra acústica. Voy a hacer una sombra acústica incluso bastante limpia. Muy poco se observa sombras acústicas sucias. Siempre la mayoría son sombras acústicas limpias. Quiero dar a entender a los que no recuerdan un poco lo que es sombra acústica limpia, significa que se ve bastante anecoico esa sombra posterior o debajo de esta interfaz hipericogénica, que es la que a mí me está diciendo que sí, hay un cuerpo extraño en esa región. Este es un ejemplo del atlas de Dominic. Miren, vemos aquí, bueno, la literatura en Dominic menciona que esta estructura que tiene interfaz hiperecogénica y que emite sombra acústica viene a ser, según Dominic, es una coronta de choclo. Ahí dice un marro de choclo. Acá podemos ver en la parte anterior del cuerpo extraño una dilatación luminal y vemos la sombra acústica bastante limpia que está emitiendo este cuerpo extraño. Probablemente haya ausencia de peritactismo. Vamos a hacer unos ejemplos. A ver, acá tenemos este paciente CODI. Miren, eso hay que tener mucha precaución. Para empezar, el paciente debe de estar en ayunas. A mí, todos los días, porque tengo la gracia de Dios que hago ecografías todos los días, a diario vienen para descarte de cuerpo extraño. A diario. Porque, bueno, hay vómitos, diarreas, el colega descarte cuerpo extraño. De todos los cachorros, o aquellas razas como los Bull Terrier que se comen todo, o ahora los Bullies también, que estoy viendo que estos American Bullies. Entonces, siempre recuerden, por favor, colegas, que hay que prepararlo. Llegan 12 del día, doctor, por una ecografía, vienen. Entonces, por eso ya estoy instruyendo bastante a la counter, a la recepcionista, que cuando llamen y soliciten por una cita, es que le pregunten, ¿para qué estudio es? Si es para descarte cuerpo extraño, sí. ¿Cuándo fue su última comida? Hace 2 horas. Entonces, no se puede recibir un paciente de ese tipo. Hay que prepararlos. Porque va a pasar de que viene con alimentos hace 2 horas anterior que le han dado su desayuno, y entonces dicen, doctor, pero solo ha comido un bocadito. Estos bocaditos, recuerden que los perros no comen, sino tragan, se pasan pues todas las pepas, estos pélex en los alimentos balanceados, y estos pélex pueden generar sombra acústica. Ahora encima comen en algunos casos alimentos caseros, le dan huesos, acá en Perú todavía las personas siguen dándole huesos a los perritos en algunas ocasiones, y puede generar una falsa imagen de un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué hago cuando muchas veces algunos clientes insistentes dicen, no, pero yo no puedo esperar más, quiero que le hagas ya? Bueno, simplemente hago la ecografía y coloco ahí, ¿no? Hay presencia de estructuras hiperecogénicas que emiten sombra acústica de tanta a tanta medida. Si sé que está con un patrón alimenticio y gaseoso encima, le pongo sugerente a cuerpos extraños / alimentos de tipo sólido, por ejemplo. Y a un punto seguido le digo, se sugiere realizar una ecografía de control dentro de 24 horas, entre paréntesis, venir en ayunas de 12 horas como mínimo, ideal 18 horas. Diría yo, como que, como Poncio Pilato, ¿no? Me lavo las manos porque de ahí no decir que han hecho mal ecografía, etc. Pero no debemos llegar a eso, basta con decirle al propietario que deba de venir en ayunas, para nosotros poder hacer un diagnóstico más veraz.
Bueno, este sí era un cuerpo extraño, un perrito que bueno, es antiguo, esta ecografía, es el año 2012 aproximadamente. Nunca supe qué fue porque yo recibía también pacientes derivados. Pero sí, el colega me dijo sí, no recuerdo la verdad que me dijo en ese tiempo. Pero lo que voy es que siempre los cuerpos extraños siempre tienen una interfaz hiperecogénica y que emiten sombra acústica. Por ejemplo, este está en intestino delgado, duodeno, podemos observar, este era una corona de choclo, este sí me acuerdo porque era mi paciente. Esto en el año 2014 aproximadamente. Bueno, los equipos van evolucionando, se va mejorando. Acá tenemos otro equipo, este es de media gama, muy bueno, trabajo a veces a diario, me transporto con estas distintas clínicas. Acá tenemos el paciente de Garibaldi, un schnauzer que estaba con abdomen agudo, se evaluó, el duodeno ascendente estaba normal, es más, había todavía un poco de peritantismo, estaba leve, no estaba ausente del todo. Seguimos evaluando las medidas, la pared estaba normal, no había una enteritis marcada, y acá vemos pues la presencia de una estructura de bordes bastante irregulares, hipericogénico, que emite sombra acústica. Vemos un poco de distensión luminal, miren, ahí está el lumen y se nota toda esa estructura, ¿no? Son para personas que tienen equipos de media gama, para que vean que se puede hacer un diagnóstico muy bueno con equipos de media gama. No es que sea una excusa de que no se puede. Claro que sí se puede. Igual aquí se puede observar. Siempre vean esto, doctores. La distensión luminal, guíense por las paredes de la serosa, la parte de la mucosa y demás, guíense para esto. Y ojo, tengo que estar seguro que estoy en un segmento de intestino delgado. Estoy justo en el lado derecho del abdomen recorriendo mi duodeno. Porque si yo coloco un traductor y lo coloco justo en el colon descendente, también me puede dar esta imagen y me voy a confundir que es un cuerpo extraño. Ya vamos a diferenciarlo cuando veamos la parte de colon. Y bueno, continuando con esto, ven, interfaz hiperecogénica con emisión de sombra acústica. Esto ya es física o ultrasonido, ¿no? Acá se está generando una reflexión. Muy bien, entonces aquí tenemos este mismo paciente para que vean un corte transversal. Miren, está contenido distensión luminal y ahí sale el cuerpo extraño. Está dentro de la pared del intestino, ¿no? Sugerente a cuerpo extraño. El colega lo operó, encontró un pedazo de coronta de choco. Acá solíamos hacer muchas parrillas los domingos, ahora por cuarentena no se puede hacer muchas cosas. Este otro paciente es Ares, un caso muy interesante. Este es un pastor de Malinois. Ares venía para lo que es una vacunación y Ares justo, el dueño estaba comiendo una pepa de durazno, manifiesta, lo tiró y el perro de manera inmediata fue y se lo tragó. El doctor, el propietario, en vez de pedir ya una vacuna, pidió una ecografía para ver. Efectivamente hicimos la ecografía, y está el estómago y se presentaba pues, como ya había comido, un poco que distorsionaba, pero ahí tenemos la imagen, aquí se ve mejor en el video, de este cuerpo extraño a nivel de estómago. Bueno, procedemos a la endoscopía, acá tenemos una imagen, es un cachorro de aproximadamente 4 meses, creo que no ameritaba hacer una gastrotomía, teniendo la facilidad de que acá en Lima podemos tener colegas dedicados a endoscopía y nos facilitan la extracción de manera bastante efectiva, ¿no? Ahí tenemos, bueno, esto fue realizado en la clínica acá en Lima, en Social Vet, un colega bastante conocido, el doctor Manuel Cárdenas, el doctor Pablo Malatesta, que dedica a la endoscopía. Entonces, la endoscopía, pues, como le digo, bastante precede, ¿no? A lo que es la ecografía en este caso, para poder ya solucionar el problema. Acá tenemos otro caso, este es otro paciente en el cual podemos observar que el duodeno está con un patrón bastante mucoso. Vemos el estómago. Señora, ¿tiene que venir en ayunas? Sí, doctor, le di un poquito de agua nada más. Por ahí yo no creo que sea agua nada más, por ahí caldo, creo, no lo sé. Este paciente no presentaba vómitos, o sea, es raro, ¿no? Porque casi la mayoría de cuerpos extraños, sospecha de cuerpos extraños, los pacientes tienen muchos vómitos. En este caso, era referido a una colega, me dice, doctor, ya hemos hecho ecografía, la verdad que el equipo es de baja gama, así que vamos a hacerlo con este equipo que tenemos en este centro de diagnóstico, aquí en Lima, y
lo que observamos era lo siguiente. Yo veo un poco de líquido. Presencia de líquido libre, doctores, en sospechas de cuerpo extraño, es ya inicio de una peritonitis. Líquido libre ya es peritonitis. Y si ven el aumento reactivo, pues peor. Entonces, pudimos encontrar cerca, en la parte medial, estaba ya en yeyuno, ¿no? Por eso que el duodeno ascendente estaba limpio y parte de yeyuno. El yeyuno, en su mayoría, en su porción, la mayoría de su porción, se ubica medial en la cara visceral del vaso. Ahí vamos a encontrar más el yeyuno y podemos encontrar aquí, pues, una imagen que genera interfaz hipericogénica con visión de sombra acústica. Acá estamos observándolo. Y bueno, la doctora le digo, por favor, una vez que lo sacas, me mandas una imagen para ver qué es lo que encontramos. Y vemos aquí, era pues pedazos de trapo con bolsas plásticas, esto morado que se había generado, poco de huesos, como pueden observar, y bastante cabello. El perro se mete al baño, se saca todo de ahí de la ducha, contaba la propietaria. Este otro caso del paciente llamado Popito, un cachorro, un cruce de poodle, de aproximadamente 5 a 6 meses, recuerdo, venía con vómitos de hace 4 días, que había sido tratado ya por problemas gastroentéricos leves, pero luego se procedió una ecografía. Podemos encontrar esta imagen a nivel intestino delgado, una interfaz hipericogénica con emisión de sombra acústica, y recuerden que siempre la característica es que haya distensión luminal. La distensión ya te va indicando que ya tienes, probablemente, si encuentras esta imagen, ya se va sospechando cuando encuentras distensión luminal de un posible cuerpo extraño. Encontrar entonces nada más el cuerpo extraño y lo vemos interfaz hipericogénica. En realidad tenía cuerpos extraños en estómago, tenía intestino delgado, estaba en yeyuno, había varias porciones en las cuales ya traigo un montón de cosas, ya vamos a ver qué es. A ver, vamos a darle un clic aquí. Vamos a quitar el puntero para darle clic allí. Vemos, nuevamente, ahí tenemos interfaz hipericogénica, emisión de sombra acústica y distensión luminal. Aquí está en la sala quirúrgica, estamos operando, bueno, ya lo vi en blanco y negro, ahora lo veo a colores. Ahí estoy extrayendo. Resulta que el perrito se había comido gasas. La propietaria tenía una hija que estudiaba enfermería y había usado gasas, y este bandido se lo había comido. Casi buena porción de gas intestinal del gas se pudo retirar. Bastante duodeno, parte duodeno ascendente. También vemos en pacientes, ahora también en lagomorfos, en conejos. Ahora está de moda bastante los conejitos. Antes los criamos en jaulas, ahora la gente disfruta mucho teniéndolos a su lado, como si fueran perros o gatos, el cual yo, sinceramente, sin ofender a ningún propietario de conejitos, discrepo bastante. Los conejos, al fin y al cabo, no van a diferenciar que bueno y malo, ¿cierto? Comen por ahí cartón, empiezan a comer trapos, bolsas, o en algunos casos, pues empiezan a tragarse su propio pelo. Esta era una paciente de aproximadamente 3 años, Boxy, el cual estaba presentando pues anorexia por varios días. Lo tratamos por varios días y en realidad no salía del cuadro. Se sugirió la ecografía y en el estómago encontramos esto. Tenía una impactación estomacal. En este conejito vemos una interfaz hipericogénica con una emisión bastante amplia de lo que es la sombra acústica. En la cirugía encontramos esto. En la cirugía encontramos tricobezoar, una impactación ahí de pelos. ¿No? Miren, un paciente después de eso ya está bastante estable. Paciente lagomorfo. Muy bien. Este otro también es un caso de un cachorrín que aproximadamente unos 2 meses, 3 meses, recuerdo. También otro caso de que se había comido pepas de durazno. Ya saben, si ustedes tienen su cachorro al costado y están comiendo durazno, no tiren la pepa al piso. Lo que hacen los perros, no sé, le piensan que es un hueso, algo dulce, le llama mucho la atención. Y tenemos pues
Acá tenemos en Lima, gracias al doctor Yuri Guillinta, que justo estamos acá en mi veterinaria, y bueno, estamos aquí con ellos, un grupo de colegas que estamos, ¿no? Bueno, básicamente eso. Entonces, para quedar en claro con respecto a cuerpos extraños de tipo no lineales, recuerden siempre, vamos a tener siempre distensión luminal, va a haber una interfaz hiperecogénica, la cual me va a generar sombra acústica, podemos también tener un hilio paralítico, es decir, la ausencia de peritatismo o quizás la disminución de peritatismo. Son las claves básicas para determinar. Y antes que todo, recordar que la ubicación anatómica en la cual yo estoy colocando el traductor debe ser siempre en intestino delgado, porque si está en intestino grueso, voy a confundirme. ¿Ok? Vamos ahora a hablar sobre cuerpos extraños lineales. Su nombre lo dice, lineales. Se va a denotar una imagen bastante hiperecogénica a nivel de la luz intestinal en el lumen. Aquí vamos a ver que va a haber que el intestino se va a generar como un tipo acordeón, es decir, que el intestino se va a plegar, va a haber un plegamiento. Esta es la característica de un cuerpo extraño lineal, el plegamiento que se va a notar. Es decir, que la pared de la serosa se va a plegar, se va a hacer así como pliegues, como el nombre lo dice. Vamos a observar, ¿sí? Esto es bastante característico en pacientes felinos. Claro, en caninos también observamos, claro que sí, pero es más común encontrarlo en felinos, porque a ellos siempre les gusta jugar con hilos, con lanas. Es por ello que nuestra exploración debe ir desde la boca del paciente, encontrar que no esté pues amarrado en la base de la lengua. Muchas veces puede uno ya desde ahí tener ya un diagnóstico bastante presuntivo de presencia de cuerpo extralineal a nivel intestinal, e incluso también observar si es que no sale por la parte del recto. En algunas ocasiones podemos encontrar esto. Entonces, cuando yo hago mi exploración ecográfica, me tengo que ir no solamente al estómago, sino también pegarme mucho a lo que es el antro del píloro, y la mayoría de veces, casi el 99% de este tipo de patologías que yo he encontrado siempre están en el duodeno descendente. Pero he tenido también pacientes ya crónicos que vienen vomitando y no han sido atendidos a tiempo por falta de interés del propietario netamente, en el cual ya incluso llegó a yeyuno, que hemos encontrado ya en la cirugía. Entonces, vamos a evaluar cómo es que se observa. Este es el caso de Pelusa. Pelusa es una Pelusa es una gatita, la cual nos cuenta aquí una propietaria que vive con ella en San Juan de Lurigancho, y me acuerdo que me dice, doctor, yo trabajo en Gamarra. Gamarra es un centro comercial que es bastante la textilería, y tenía un taller de costura, y bueno, miren, esta niña pues juega mucho con el hilo, yo no se había percatado. Vemos un estómago que hay bastante distensión luminal, patrón fluido, indica ahí, pues, ¿no? Lo que come lo devolvía, y acá vemos cómo se ve el cuerpo extraño lineal, y podemos ver cómo hay un plegamiento de la pared, cómo es que se genera esto. Es con un equipo de baja gama, ¿sí? Definitivamente ayuda, ¿sí? Nos permite un diagnóstico. Es muy importante, por eso calibrar bien el equipo. Ahí está el hilo que tenía esta gatita. Recuerdo esto en los años 2014 aproximadamente. Bueno, actualmente ya tenemos equipos de alta gama, se puede visualizar un poco mejor. Miren, esto es lo que tenemos. Aquí observamos, pueden observar aquí el cuerpo extraño lineal y cómo la pared se hace, como vieron en el atlas, ¿cierto? La pared, hay un plegamiento de pared. Todo, no está liso la parte de la pared de la serosa, está todo plegado, con picaduras, acordoneado, ¿no? Eso es un plegamiento que se genera en el cuerpo extraño lineal. Siempre la característica es que se va a generar el cuerpo extraño, como dice, ¿no? Lineal, totalmente hipericogénico en la parte de la luz intestinal, en el lumen. Este otro es un paciente también felino, otro paciente, pueden observar aquí. Hay dos tipos de cuerpo extraño, presenta lineal y a su vez también presenta un cuerpo no lineal. Muchas veces no solamente vienen con hilos, ¿no? A veces se atrapan de otros objetos, incluso hasta agujas. Tenía un paciente una vez que
tenía en el intestino delgado, el duodeno, estaba el hilo y en el estómago estaba la aguja. Ojo que la aguja no lo vi por ecografía. El paciente tenía un abdomen muy agudo, decidimos complementar con radiografía. Lástima, no tengo esas imágenes y había una aguja dentro del lumen del estómago. Pero aquí también observamos, como les repito, un cuerpo extraño lineal en este paciente felino y también presenta aquí, como observa, un cuerpo extraño de tipo no lineal porque genera sombra acústica. Ahí pueden observar el cuerpo extraño de tipo no lineal también presentado. Se ve la sombra acústica que está emitiéndose. Aquí tenemos otro paciente, este es un chipsu. Este chipsu, miren, también presenta un cuerpo extraño de tipo lineal. Hay un plegamiento de la pared se empieza a plegar, como pueden observar, bastante fácil, diagnóstico, doctores. Acuérdense siempre que ustedes muevan el traductor en vaivén hacia izquierda derecha, busquen esta línea precoica, miren, nunca se pierde, ¿no? O sea, siempre lo voy a encontrar. La pared está bastante plegada, en plegamiento. Acá vemos otra imagen al costado del mismo paciente, Lola Chipsu, que presenta, yo veía 3 patologías. Tiene cuerpo extraño lineal, tiene un cuerpo extraño no lineal, y encima se ganó con una intussusección. Miren, tiene 3 patologías este paciente. Interesante casi. Vamos a repetir nuevamente este video. Miren, cuerpo, acá está la intussusección, ¿sí? Está formándose la intussusección, el cuerpo extraño de tipo no lineal, y el cuerpo extraño lineal que está anterior a él. Ya vamos a ver cómo se observa o cómo se identifica una intussusección. Esta es una diapositiva que encantado lo cogí del doctor Carlos Núñez, un gran ecografista al cual yo admiro mucho, a todos lo conocen, al doctor muy famoso argentino. Me pareció bastante didáctica esta diapositiva, al cual yo de manera educada he cogido para poder compartírsela con ustedes. Miren, el doctor Carlos Núñez aquí nos hace un dibujo muy didáctico, pedagógico, como les repito, en el cual vamos a diferenciar qué cosas son corrugamiento intestinal y qué es un plegamiento. O sea, cuando tenemos cuerpos extraños lineales, se dice que se hace un plegamiento, porque casi la mayoría de la parte de la serosa se empieza a plegar, a generar así acornamiento y hay una estructura lineal en el centro. En cambio, también tenemos patologías que nos generan corrugamiento, como en esta imagen, como pueden ver aquí. Aquí esto, lo que es el corrugamiento, ¿sí? Se genera, o un corrugamiento entérico se le llama. Esto se genera básicamente cuando hay cuadros de enteritis, cuando tenemos pancreatitis, neoplasias, o cualquier otro agente irritante que genere pues un espasmo muscular que genere que haya un corrugamiento. Acá vamos a ver cómo diferenciamos esto. Acá tenemos una enteritis. Acá tenemos intestino, este paciente, no hay un cuerpo extraño lineal y eso hay que diferenciarlo. Muchos confundimos plegamiento con corrugamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un corrugamiento porque la pared, como pueden ver, de la serosa está lisa, no está arrugada. Está la pared totalmente lisa. Lo que empieza a generarse como corrugado solamente viene a ser la pared de la submucosa y la parte muscular. Eso se genera por una enteritis. Hay una inflamación, valga la redundancia, de la pared. Este otro cuadro, otro video, también cogido de manera bastante educada del doctor Ernesto Weber, me pareció también didáctica, se las comparto. Esto viene a ser un corrugamiento. No hay un cuerpo extraño lineal, pueden observar, ¿sí? Que no hay un cuerpo extraño lineal, pero aquí vemos cómo es que está generándose lo corrugado de la pared, observen, ¿sí? De la submucosa y la parte muscular, pero la parte serosa se mantiene totalmente lisa. Entonces, allí es la clave para que no confundan un cuerpo extraño lineal de una enteritis. Entonces, repetimos, cuerpo extraño lineal viene a ser un plegamiento y una enteritis viene a ser un corrugamiento. Aquí, entonces, ya dada esta clase, aquí hay cuerpo extraño, ¿qué dicen?
¿Mm? No, pues no hay un cuerpo extralineal, porque acá lo que tenemos es un corrugamiento, hay una enteritis. Y yo repito, las enteritis se pueden dar por una pancreatitis. Siempre las duodenitis están relacionadas muchas veces por cuadros de pancreatitis, en casos de alguna neoplasia, en caso de una peritonitis en sí, empieza a corrugarse toda la parte de la pared del intestino. Bueno, ahora vamos a hablar sobre intussusección. Ya casi llegando a la parte final, la intussusección viene a ser, pues, como su nombre dice, un intussus septum, que queda un asa atrapada dentro de él, generalmente está bastante engrosado. Ecográficamente lo escribimos como anillos concéntricos que están alrededor de un centro hipericogénico, el cual va a presentar dentro una masa o una grasa mesentérica. Entonces, estos anillos concéntricos vamos a observarlo de dos tipos. En un corte transversal vamos a observar esta imagen bastante típica, característica que todos conocemos, que viene a ser el intus siepiens, que es la parte externa. Si nosotros generamos un corte longitudinal de esta asa intestinal que se ha intussusectado, lo vamos a ver así. Entonces, parte de la grasa o el mesenterio se mete y por esto genera el corte transversal de esto. En la parte externa se llama intus siepiens y el intus septum es la parte interna que queda atrapada en estos anillos concéntricos. Aquí tenemos una imagen de una intussuscepción. Aquí tenemos otra. Como las paredes, ya la pared normal de un corte transversal ya no está, hay varias capas, como pueden ver, son varios anillos concéntricos atrapados en una imagen hipericogénica que corresponden a la grasa mesentérica o al aumento mesentérico. Aquí tenemos otro, la intussuscepción. Yo lo que sugiero siempre con esta intussuscepción es que, bueno, particularmente me gusta mucho a mí generar anamnesis con los pacientes hasta cierto punto y palparles el abdomen si viene para un descarte de cuerpo extraño o sospecha de intussuscepción. Particularmente yo hago que podamos nosotros palpar. La intussuscepción, en la mejor de las ocasiones, se pueden palparse, se ven como si fuera, no sé, yo lo siento como una salchicha, un chorizo, un hot dog muy blando, y obviamente son pacientes muy deshidratados, caquéticos, delgados, en el cual el abdomen me permite poder yo evaluar esto. Acá tenemos otro paciente, en corte longitudinal, lo que sería el intussus septum, en el corte transversal, lo que es el intussus septum. Corte transversal, ahí está el longitudinal, y aquí tenemos el corte transversal. Definitivamente si tenemos un color Doppler podríamos colocarlo y se visualizaría mejor, en definitiva. Acá tenemos, bueno, la intussuscepción que se vio en ese paciente. Este otro, tenemos un paciente Pigul, de nombre Draco. Pueden observar aquí las intestinales. Se está generando aquí un corrugamiento de la intestinal, con contenido. ¿Sí? Y acá vemos la intussuscepción, cómo es que se está metiendo dentro de. Este otro paciente es Bills, un felino, un gato. ¿Sí? Miren, también en los gatos tenemos, miren, el aumento de peritonitismo, probablemente es la causa de las diarreas muy, muy frecuentes que se está generando en este paciente. No se está generando, pues, la intussuscepción, no se ha generado esta intussuscepción. Hay una distensión luminal y hay un aumento de peritonitismo. Pueden observar Bills, un felino. Y esto, miren, hay distensión luminal, ¿cierto? Contenido patrón fluido. ¿Y qué tenemos? Se comió fideos el perro. ¿Mm? ¿No? Lo que tenemos pues son parásitos, ¿no? Probablemente, pues, obviamente, no se puede por ecografía. Gusanos largos pueden ser quizás dipilidium, toxócara, ¿no? Pero así se ven los vermes, así se ven los intestinos, los parásitos dentro del lumen intestinal. Algunas veces son
más unitarios, más largos, se ve un cordón nada más. El colon, parte final de la porción gastrointestinal. Recuerden que es una pared que es bastante delgada. Muchas veces no se puede diferenciar las paredes de las estratificaciones como se ven en el estómago o intestino delgado. Aquí lo que tenemos es siempre un contenido, como pueden observar, hiperecogénico que emite sombra acústica. Las heces, a veces al paciente estar constipado, deshidratado, nos puede confundir con cuerpos extraños. Muchos colegas se confunden con cuerpos extraños, sobre todo cuando hay perros constipados que vienen desde la constipación desde colon ascendente, transverso y descendente y tienen una ecografía. Yo sugeriría primero probar con una radiografía. Definitivamente mejor valora la radiografía en las fecas, los gases, que en la ecografía. ¿No? Su ubicación, a lo que quieran encontrarlo, debajo de la vejiga, por ahí para encontrar lo que es el colon descendente. Miren, esto de acá es un paciente que está con bastante, tiene un poco de heces en colon, no está sólido. Miren, yo puedo decir que esto es un cuerpo extraño y ponerles aquí cuerpo extraño y engañarlo, pero en realidad es un paciente que viene con diarreas, hay una dilatación, miren, del contenido, hay una distensión luminal del colon, y tiene fecas, tiene fecalomas aquí. Se parece tal cual como si fuera un cuerpo extraño. Por ello, yo tengo que ver dónde estoy colocando el traductor. En esta ocasión estamos colocando en el lado izquierdo del abdomen del paciente, bastante laterales, el izquierdo. Ahí tenemos. Y bueno, recuerden que cuando hay muchas fecalomas, si es que yo presiono demasiado, también con el colon, puedo confundir con un posible cálculo. En este caso es un cálculo verdadero, pero hay veces que los perros tienen muchas heces y al presionar demasiado puedo también confundir con cálculo en algunas ocasiones cuando recién estoy empezando a hacer ecografía. Aquí tenemos una paciente, cachorro de 3 meses, justo hace una hora le hice la ecografía antes de venir a dictar en las clases, me pareció lindo el caso, está haciendo un montón de diarreas sanguinolentas. Miren el colon cómo está, con una distensión bastante severa, hay un patrón fluido, está haciendo diarreas con sangre, no tiene vacunas, probablemente sea pues algo viral, parasitario, coxida de real, la verdad que no es mi paciente, viene derivado, lo llevaron para ecografía. Podemos ver al corte transversal, miren, esta es la vejiga y miren el colon que está en corte transversal bastante distendido. Una colitis. También en los intestinos, la parte del duodeno estaba bien dilatado. Esto recién de ahora, como pueden ver, del día 8 a las 7:05 de la noche se le realiza. Muy bien, muchas gracias por su atención, doctores. ¿Alguna pregunta, alguna duda que no haya quedado claro? Encantado de responderles. Excelente, doctor, excelente charla. Yo sé que queda corto el tiempo, pero ha hecho un resumen muy, muy claro y entendible. Doctor, le hicieron unas Gracias. preguntas ahí en el Zoom, no sé si las habrá leído. A ver, vamos a entrar a leer. Vamos a ver, a ver. Muy bien, está respondiendo. Acá hay una pregunta de la doctora Natalia Romero. Dice, hola, ¿cómo diferenciar los pliegues de un carcinoma? Como les decía, nosotros debemos de observar que hay distintos estratos, tanto en el estómago como en el intestino. Tenemos el lumen, la mucosa, la submucosa, la parte muscular y la serosa. Cuando hay una sospecha de un carcinoma o en sí de cualquier neoplasia bastante invasiva, se va a perder esta estratificación, se pierde, como que se uniera, ya hubiera una sola capa gruesa o incluso dos nada más. Acá el doctor Jorge Banda Rodríguez me pregunta, ¿existe algún segmento intestinal en el que con mayor frecuencia se atoren los objetos extraños?
Bueno, sí, en la mayoría de veces están pues en el estómago, si es que es muy amplio y no pasa, se queda en el píloro, o sea, en sí decir exactamente si hay uno con más frecuencia, particularmente porque hago bastante cirugía de este tipo, los encuentro en duodeno descendente, hacemos bastante esterotomías, están en yeyuno. Pero en la mayoría de veces están en duodeno descendente cerca de yeyuno. Bueno, y simultáneamente la gastrotomía también, ¿cierto? A ver, seguimos por acá. No entiendo en esta parte que dice la doctora María Ludeña, el riñón, hidronefrosis. Bueno, asumo que estaría por ir respondiendo. A ver, dice, doctor, ¿cuál sería, el doctor José Feliciano, cuál sería el criterio para denominar gastritis moderada o gastritis severa? Muy buena pregunta. Es algo relativo, en realidad. Por ejemplo, si vemos una gastritis moderada, si decimos que el perro va de 3 a 5 milímetros, vamos a considerar si es un perro pequeño, yo creo que ya 5 para un perro pequeño ya puede ser una gastritis leve, 6 milímetros, 7, 8 quizás. Si ya sobrepasa de más de 8, ya hablamos de una gastritis severa. Un perro grande, que consideramos de repente hasta 5 como 5 milímetros normal, la para el estómago, quizás si yo veo 10 o 12, ya decimos que es una gastritis severa, ¿no? Entonces, no hay parámetros específicos, al menos que yo tenga conocimiento, del cual vamos a determinar gastritis leve, moderada o severa, ¿no? Eso es un subjetivo, un relativo que va de acuerdo al criterio de cada veterinario y también, repito, viendo la seriedad y engrosamiento del estómago, como que se puede dar en ese porcentaje. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ejemplo, ¿cómo se puede? A ver, dice, ¿cómo se puede determinar por ultrasonografía que la inflamación del páncreas es primaria o si es secundaria a un proceso inflamatorio intestinal? Ah, ok. Bueno, básicamente, por literatura se sabe que primero lo que se inflama es el páncreas. Entonces, la pancreatitis conlleva a una duodenitis, ¿sí? Esto se da por el compromiso que tiene el órgano debido también a la saponificación de grasas que se encuentran alrededor del páncreas, genera esta inflamación del duodeno. Pero yo no he visto que haya un proceso inflamatorio en sí, por ecografía, y que luego se inflamó el páncreas. Creo que lo primero que ocurre por ecografía que diagnosticamos nosotros es la pancreatitis que se complica con una duodenitis. Ahora, no siempre vamos a ver pancreatitis con duodenitis. Son casos de una pancreatitis aguda, súper aguda, por decirlo así. A veces hay páncreas muy inflamados, con todos los signos de raya de tigre y demás, y no hay una duodenitis, por ejemplo. Dice, Doc, ¿nos podría regalar recomendaciones a la hora de evaluar el ciego? Bueno, el ciego, asumo, lo pregunta por los conejos, la doctora Ximena García. O bueno, eh, el ciego, si te refieres en conejos, bueno, es bastante amplio, es bastante cantidad de fecas, se ve bastante sombras de bastante cantidad. Y si te refieres al ciego en caso de perros, lo que por ejemplo la ampolla iliocecal, bueno, es hacer un recorrido casi en la parte de un corte longitudinal en la parte del abdomen derecho, y ahí en el abdomen derecho buscar lo que es el duodeno descendente, medial sale lo que es el colon ascendente. Te vas un poco hacia caudal y trates de buscar la ampolla ileocecal. Casi está entre la segunda o tercera línea, segundo o tercer pezón de la línea mamaria derecha. Más o menos por ahí se puede encontrar lo que es la ampolla ileocecal. A ver, ¿hay algún signo ecográfico que podamos considerar sugerente a una gastritis urémica? Muy buena pregunta. Definitivamente la gastritis no se puede diferenciar si es urémica o demás, o sea, solamente viendo el estómago. Tenemos que ampliar el estudio básicamente con riñones, ¿no? Los riñones hay que ver, los riñones, para hablar de un cuadro de alguna
nefritis, glomerulonefritis, nefrosis, alguna alteración en cuanto a la característica de los patrones que tiene el riñón, pues recordemos que el riñón pues tiene la parte de la corteza, tiene la parte de la médula, eh, algunas patologías, que ya hay alguna gastritis urémica, me parece más que el término de gastritis urémica es ya un diagnóstico más clínico, porque yo estoy relacionando que mi paciente, o estoy preguntando al paciente que presenta, por ejemplo, muchos vómitos, y le digo, ¿le sacaron examen de urea y creatinina? Sí, doctor, acá están sus exámenes, está volando en urea, está botando en creatinina. Entonces yo relaciono el paciente con problema renal con el estómago, ¿cómo está? Si está engrosado, entonces digo, sí, sugerente una gastritis urémica. ¿Sí? Pero solamente por ecografía decir que es gastritis urémica es difícil, porque las gastritis tienen el mismo patrón, inflamación de la mucosa, engrosamiento, quizás puede haber pequeñas úlceras que generen reverberaciones, pero como gastritis urémica netamente no, o sea, es netamente que uno relaciona, como repito, la clínica del paciente. Definitivamente si hay alteración renal, más el estómago que está engrosado, pongo loco, hay una gastritis urémica sugerente a ello, ¿sí? Dice, en el último caso tenía un riñón típico de hidronefrosis. ¿Qué caso? ¿Qué paciente era? Ahorita vamos a retroceder eso. ¿Un colon con pared irregular es normal? Para catalogarlo como anormal debe ser inflamado en espesor mural. Bueno, cuando hay una colitis, ¿sí? Por decirlo así, colitis, vamos a ser un paciente que está con diarreas bastante difusas, ¿ok? Diarreas bastante difusas, el cual esta diarrea, pues, va a haber una distensión luminal, puede haber un engrosamiento, en unos casos, de la pared del colon. Entonces, esto de aquí vamos a chequear para ver si es que podría estar inflamado o no. Yo la mayoría de veces tengo perros con muchas diarreas profusas y la pared del colon está dentro del parámetro normal, ¿no? Pero eso no quita que tenga una colitis, porque acuérdate que la colitis es más también un diagnóstico clínico. Entonces relaciono cómo está el peritatismo, si está aumentado, si hay distensión luminal, y lo puedo catalogar como una colitis de repente. Y si está muy inflamado, excelente. Doc, el carbón, ¿qué imagen ecográfica puede producir como en los huesos? Sombra acústica. El carbón, bueno, en realidad nunca he sacado un carbón de un intestino ni estómago, pero asumo que como es una estructura tipo de madera, va a generar pues una interfaz hiperecogénica con sombra acústica. Definitivamente, como todos los cuerpos extraños, independientemente de qué es lo que sea. A ver, Harold, unas preguntas de Facebook ya para ir terminando. Ya, doctor, excelente. De la doctora Berenice Gal, pregunta, ¿cuáles son los equipos de alta gama? Bueno, cuando me refiero a equipos de alta gama, me refiero a equipos que tienen una potencia mayor o marcas muy conocidas. Si me permite, por ahí hablar de marcas. En todas las marcas, por ejemplo, hablemos de Mindray, una marca bastante conocida. Vamos a encontrar equipos desde el DP10, que son equipos media a baja gama, y de ahí va subiendo la potencia. Tenemos DP50, Z5, los M5, M7. Entonces, en todas las marcas que ustedes puedan conocer de ecógrafos, van a haber equipos muy básicos, económicos, como muy caros. Entonces, estos caros me refiero que son equipos de alta gama. Igual con la marca Sonescape, por ejemplo. Yo mostraba imágenes ahí del equipo Sonescape S12, el centro donde yo laboraba, el centro de diagnóstico de imágenes, que también agradezco por la disposición de las diapositivas que pude coger. Ahí, por ejemplo, tienen este equipo que es estacionario, tipo como es de humano, es de medicina humana, la potencia es mayor y uno puede observar con mayores detalles las imágenes. A eso me refiero, ¿no? Como les repito, tendría que consultarle al proveedor qué equipos pueden ustedes probar, ¿no? Ver y chequear y corroborar en la misma marca, pero en distintas series para que puedan mejorar en su diagnóstico de repente. A ver, otra pregunta de la doctora Bárbara Higuera. Gracias por la charla. En caso de cuerpo extraño como calcetín, ¿cómo se vería?
se ven como un cuerpo extraño de tipo no lineal, ¿sí? Se ve con interfaz hipericogénica que emite sombra acústica. Así es como se ven todos los trapos, la mayoría de medias y cosas. Recuerden que los lineales, su nombre dice lineal, ¿no? Los lineales, en la mayoría de casos, son hilos y lanas, no hay más. Ah, y cintas, estos de Casex, ¿me acuerdan los Casex antiguos? También esta cinta, o cualquier estructura muy delgadita que da la apariencia como un hilo o una lana. Eso siempre es saber hipericogénico y va a haber, pues, la pared, como decía, un plegamiento. Lo demás, sea cualquier cosa, lo demás es interfaz hipericogénica con emisión de sombra acústica. Excelente, doctor. De Saulo Vegaso, dice Harold, una pregunta. Actualmente, ¿cuál equipo de las marcas presentes en el Perú recomendarías? Me compromete mucho mi amigo Saulo Vegas, aquí mando un fuerte abrazo y un saludo, que ha sido parte también de algún grupo de ecografía que hemos dictado alguna vez. Doctor Saulo, me compromete, te digo, porque bueno, yo trabajo con distintos proveedores, trabajo acá en Perú con el proveedor, por ejemplo, alta tecnología médica. En alta tecnología médica tienen equipos muy buenos, en los cuales yo recomiendo, si ya tú quieres avanzar un paso más ya, porque ya tú haces ecografía, trabajar pues con los Cubit, desde el Cubit 3, la marca Chaison o Chison conocido en Perú, ahí tienes el Cubit 5 y Cubit 7, que son ya unas máquinas, unos monstruos. También los costos son bastante, estamos hablando de costos que superan los 15.000 o 20.000 dólares. En el proveedor, por ejemplo, en Tarinatech, también que es conocido mío, tiene también los equipos EDAN, son muy buenos los EDAN, tienen U50 y otras series que han traído, me parecen muy buenos. Y Mindray también. Pero si tú me preguntas en particular qué equipo, la verdad es que me gusta mucho en la marca Sonescape. He trabajado ya años con esa marca en el S12, muy bueno, el modelo S12, del S12 hacia arriba. También tienen una versión tipo laptop que han sacado. Y si quieres un equipo básico que te va a rendir, un Chison Eco 3. Yo tengo un Chison Eco 3, de las cuales me manejo muy bien con ese equipo, va muy bien. O si no, de Trinity un Du60. En realidad, tienes que también ver pues tu bolsillo, ¿no? Ver eso también. No te puedo recomendar muchas marcas, pero también hay que ver para qué sentido lo quieres, si es para de repente ya brindar un diagnóstico como un centro, ¿no? Un centro ya dirigido solamente a imagen. Excelente, doctor Harold. De la doctora Carol Espinosa, ¿las fecas y neoplasias también generan sombra acústica? Muy buena pregunta. He tenido casos, sí, las fecas definitivamente cuando están muy deshidratadas te pueden generar sombra acústica, como mencionábamos, ¿no? Definitivamente las fecas pueden generar sombra, definitivamente. Las neoplasias, he tenido casos en el cual, dependiendo eh, qué tan compacto pueda estar la masa, muchas veces una masa no debería de por qué generar sombra acústica. Una masa es tejido. Se vería más bien la forma de repente de bordes regulares o irregulares que genera esta masa. Se puede incluso colocar el color Doppler y ver si es que tiene vasculatura o no, pero no debería una masa que tiene tejido generar sombra acústica, a menos que sea una masa que esté mineralizada o calcificada en el peor de los casos y que sí puedan generar sombra acústica. Excelente, doctor. Yo creo que ya paramos. Si no, no hay cuándo terminar. Agradecerle, doctor, y a ver si nos comparte lo que se viene. Sí, claro que sí, sí. Nada, solamente agradecerte nuevamente por la invitación y a la vez hacerles una invitación a todos nuestros colegas que nos están mirando aquí en Perú, en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, por ahí viene Nicaragua, México, y si me olvido, discúlpenme de algún país hermano, están cordialmente invitados a este simposio de imagenología en pequeños animales que se va a dictar, que va a empezar desde el 16 al 22 de marzo. Están cordialmente invitados. Vamos a tener grandes ponentes como por ejemplo el doctor Carlos Núñez de Argentina,
Está acá en Perú nuestro querido doctor Ricardo Rojas, el doctor Daniel Rocano, Santiago Vega y el que les habla. Así que tiene más de 21 horas de full capacitación, doctores. Va a ser una charla muy linda. Y ahí están, como pueden ver, los precios que pueden aprovecharlos en preventa. Igual, cualquier informe, están los números que salen en el WhatsApp. Encantado yo de repente volver a encontrarlos en esta charla en el cual ya vamos a seguir dando más datos, más tips de la hermosa parte de lo que es la imagenología en pequeños animales. Igual les cedo la palabra al doctor para que les cuente un poco más de esto. Excelente, doctor. Muchas gracias de antemano y extender la invitación para este simposio de imagenología que va a estar muy bueno, donde vamos a profundizar más. Recuerden que ustedes tienen precio especial por ser parte de la comunidad Mucho Más Quebec. Hay un precio especial para hoy y mañana, así es que traten de aprovechar. Ahí hay números, igual está los correos, el fanpage. Y agradecerles a todos por conectarse. Muchas gracias, doctor, por tremenda charla. De verdad que es No, gracias. siempre bueno tenerlo, de verdad, y me da gusto que esté todo bien. Y gracias a todos los que se conectaron, gracias a Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Perú, por supuesto. Gracias de verdad a todos los que se conectan y cada vez vienen sumando con la única misión de formar criterio del médico veterinario. Muchas gracias, doctor. Gracias nuevamente, doctor Edwin. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Por favor, a cuidarse de este bendito COVID. Muchas gracias nuevamente. Con Gracias, permiso. doctor. Saludos con todos. Un fuerte abrazo y Gracias, de igual bendiciones y manera. salud Cuídense, para cuídense. todos, Adiós. toda su familia.